Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar del contrato de trabajo fijo discontinuo. El contrato de trabajo fijo discontinuo es un contrato indefinido que se puede firmar entre una empresa y un trabajador para la realización de trabajos fijos discontinuos que no se repiten en fechas ciertas y que están dentro del volumen normal de actividad de la empresa. Si el contrato se firma entre la empresa y el trabajador y las fechas de inicio y de finalización de la prestación de servicios son ciertas, se debe utilizar el contrato indefinido a tiempo parcial del que hablaremos en otro momento. Este tipo de contratos fijos discontinuos son característicos en las empresas de temporada o de campaña, por lo que podemos encontrárnoslo en dos supuestos. Aquellas empresas que solo tienen actividad en momentos determinados del año, campañas o temporadas, o empresas que tienen actividad durante todo el año, pero que tienen picos de actividad en momentos determinados. Como por ejemplo, el sector más característico sería el de la hostelería. Imaginémonos un restaurante o un hotel de playa que solo abre en verano. También se suele dar en la docencia o en actividades extraescolares y también es muy característico en el trabajo en el campo. En muchos casos, la diferenciación o la distinción con los contratos de obra-servicio o contratos eventuales es difícil en la práctica con los fijos discontinuos. De tal forma que el criterio fundamental que tenemos que utilizar es que dicha necesidad, que tiene un carácter eventual, se produce de forma repetitiva o cíclica todos los años. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, un restaurante de playa que solo abre en verano, imaginémonos en el periodo junio, julio y agosto, pero que lo hace todos los años uno tras otro. En ese caso, los trabajadores que sean contratados para ese volumen normal de actividad de la empresa deben serlo a través del contrato fijo discontinuo. En cuanto a la forma del contrato fijo discontinuo, se debe formalizar necesariamente por escrito, a través del modelo oficial que está publicado en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal. Hay que tener muy presente que es un contrato que solamente se tiene que formalizar una vez al comienzo y cada año que el trabajador vaya siendo llamado para trabajar ya no es necesario la formalización de un nuevo contrato. En el contrato fijo discontinuo debe incluirse la duración estimada de los periodos de actividad, debe incluirse también de forma orientativa cuál va a ser la jornada del trabajador y la distribución horaria y también debe precisarse claramente cuál va a ser el orden y la forma de llamamiento de los trabajadores. Si en el contrato fijo discontinuo no se incluyen dichos requisitos esenciales o no se formaliza por escrito, lo cual no se puede realizar, se debe entender que es un contrato indefinido a tiempo completo. En cuanto a la extinción del contrato fijo discontinuo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mientras el trabajador se encuentra en campaña o temporada, pongamos por ejemplo campaña de recogida de la uva, septiembre-octubre de un año, el trabajador presta servicios para la empresa y cobra su salario. Una vez que termina esa campaña o temporada, la prestación laboral no se suspende ni se extingue, sino lo que pasa es que el trabajador tiene derecho a ser llamado al año siguiente en las fechas en las que empiece de nuevo esa temporada o campaña. Por lo tanto, se trabaja durante la campaña o la temporada, no se trabaja durante el resto del año. Incluso aunque el empresario entregue al trabajador un finiquito a la finalización de la actividad, no se entiende que se extingue la relación laboral. Bien, es importante también resaltar que mientras no se trabaja en los periodos de inactividad, el trabajador se encontraría en situación legal de desempleo y si cumple con los demás requisitos podría cobrar el desempleo durante ese periodo. Incluso podría trabajar para otras empresas, lo cual no es absolutamente incompatible. Por lo tanto, el trabajador puede trabajar para otras empresas, incluso cobrar el desempleo durante los periodos de inactividad. En cuanto a la dinámica del contrato fijo discontinuo, es la siguiente. Si, por ejemplo, nos encontramos con una empresa, un hotel de playa que solo abre en junio, julio y agosto, durante ese periodo el trabajador presta servicios. Una vez que termina el periodo, por ejemplo, el 31 de agosto, a partir de ese momento el trabajador ya no presta servicios en la empresa. Esta cesación de servicios puede ser progresiva, no tiene por qué ser todos los trabajadores a la vez. El requisito fundamental es el llamamiento.
La forma y el orden del llamamiento se tiene que concretar por convenio colectivo, no es necesario que sea por escrito y el 99% de los convenios colectivos establecen como criterio la antigüedad. Cuanto más antiguo es un trabajador, antes se le llama. Bien, en cuanto a la duración del contrato fijo discontinuo, como hemos dicho anteriormente, es un contrato indefinido, por lo tanto tiene una duración permanente o indefinida, no estaría dentro de los llamados contratos temporales. Como dijimos anteriormente, la empresa tiene que llamar a los trabajadores cada año, una vez que se inicie la temporada o la campaña. Si la empresa no hace ese llamamiento, el trabajador debe entender que se le está despidiendo y podrá reclamar correspondientemente. Si es el trabajador el que no responde al llamamiento, que como hemos dicho no tiene por qué ser por escrito, él debe entenderse que el trabajador está extinguiendo unilateralmente su contrato por su voluntad y por lo tanto no sería una situación de despido. Puede darse el supuesto de que por causas técnicas, organizativas, de producción o económicas o por fuerza mayor, la empresa no pueda reanudar su actividad en uno de los años correspondientes, en cuyo caso deberá tramitar el correspondiente expediente de regulación de empleo o expediente de regulación temporal de empleo. Hay que tener presente que durante los periodos en los que no hay actividad, pero que la empresa necesite por una eventualidad contratar a otros trabajadores, no existe un derecho de prioridad de los trabajadores fijos discontinuos para cubrir esas plazas fuera del periodo de actividad. Otro dato fundamental es que, si bien antiguamente la regulación de los fijos discontinuos exigía o establecía unos periodos mínimos de ciclos para convertir a los trabajadores en fijos discontinuos, en la actualidad la normativa no dice nada al respecto, por lo que debemos entender que la contratación debe ser fija discontinua desde el primer momento en que la empresa contrata al trabajador, independientemente de que haya sido el primer ciclo de esa empresa o el primer año en el que haya iniciado. Por lo tanto, pongamos el ejemplo anterior, un hotel de playa que abre en el 2018 y su primer ciclo de actividad es junio, julio y agosto. Ya desde ese primer año, todos los trabajadores que necesite contratar para cubrir ese ciclo, esa temporada, esa campaña cíclica, deben ser a través de un fijo discontinuo sin que pueda alegar que como es su primer año no tiene por qué. Os doy las gracias por haberme seguido en este nuevo vídeo. Os invito a que os suscribáis en mi canal Tus Derechos Laborales y os recuerdo que solo el trabajo digno dignifica.